bendiga. Hay una experiencia que los que estamos aquí adentro tenemos que yo creo que los jóvenes ya no entienden, ¿verdad? Lo bueno es que no hay muchos jóvenes aquí, jóvenes rebeldes. Pero los que estamos aquí tenemos una experiencia que los jóvenes de hoy ya no tienen. Y es aquella de ver las cosas empezadas a la mitad. No sé si usted se acuerda, ¿no? Pero cuando yo era joven, cuando yo era niño, prendíamos la tele y empezábamos a ver lo que estuviera, ¿verdad? Y si estaban las caricaturas a la mitad, o una entrevista con una persona desconocida a la mitad, o la telenovela a la mitad, o estaba Rambo 3, ¿verdad? Y a la mitad, y no habíamos visto Rambo 1 ni habíamos visto Rambo 2, pero era lo que había y nos sentábamos, ¿verdad? No había la posibilidad de regresarle para verla del principio, ni teníamos la capacidad de escoger qué ver. Le prendíamos y lo que estuviera, eso era lo que veíamos. Y a veces no le entendíamos, ¿verdad? A veces le prendíamos y estábamos viendo y no faltaba la persona que estuviera ahí y nos dijera: ¿quién es? Oye, ¿por qué lo están persiguiendo? ¿Por qué le disparan? Y no sé, Ricardo, no sé. La empezamos a ver juntos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que los dos prendimos la tele? Yo no sé más que tú. Pero ahí le íbamos agarrando el chiste, ¿verdad? Conforme avanzaba la trama ya nos dábamos medio cuenta quién era el protagonista, quién era el bueno, quién era el malo, más o menos qué estaba pasando, y medio le agarrábamos la onda. A lo mejor, si nos tocaba la suerte, muchos años después le volvíamos a aprender y al azar nos tocaba ver el principio de la película y decíamos: ah, el carro era una máquina del tiempo, ¿verdad? Y entonces como que entendíamos. Esta experiencia a veces la traducimos hoy en día muchos de nosotros como cristianos evangélicos a la Biblia, ¿verdad? Queremos empezar a leer la Biblia sin tomar en cuenta que la Biblia es una narrativa, con un principio, con una mitad y con un final. Y queremos empezar a la mitad, ¿verdad? Queremos empezar en Corintios, queremos empezar en Timoteo, queremos empezar en Pedro, o queremos saltarnos hasta Apocalipsis. Y es probable que no entendamos absolutamente nada. O peor aún, es probable que creamos que entendamos lo que estamos leyendo y en realidad estamos rellenándole con nuestras propias ideas porque no tenemos el contexto. La Biblia, hermanos, es una narrativa, dice un libro de teología publicado por la Casa de Nazarena, que la Biblia se divide en tres partes: creación, alienación y redención, ¿verdad? Creación, alienación y redención. Esas son las tres partes en las que se divide la Biblia, y no podemos entender la alienación si no entendemos la creación, y no podemos entender la redención si no entendemos primero el concepto de alienación. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? ¿Sí me entiende? Sí, es que a veces el sonido, yo de aquí arriba me escucho como si estuviera hablándole a una lata. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿No? ¿Qué tal? Sí, me escucho como el hombre de hojalata. No sé si debería de... ¿Qué? Sí me escucha bien. Bueno, voy a tratar de hablar claro, ¿verdad? Porque es muy importante. Así que tomando esto en cuenta, vamos a ir al principio, ¿verdad? Y aprovechando que estamos muy cerca del Día de las Madres, vamos a hablar de mi abuela y de la suya. O más bien dicho, de nuestra tatara y no sé cuántos tátaras más, abuelas de todos nosotros, de Eva, ¿verdad? Y leímos la lectura hace rato. Vamos nada más a leer de nuevo Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, ¿qué dijo Jehová Dios? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y bueno, no es el principio, pero le platico que en la primera página de la Biblia, Dios crea el cosmos en su totalidad, y va creando cosa por cosa y la va ordenando, y después de cada día de la creación dice: y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Creó Dios, dijo Dios: sea la luz, y fue la noche y la mañana el primer día, y vio Dios que era bueno, y creó, separó la expansión, las aguas de arriba y las aguas de abajo, y vio Dios que era
bueno. Y así dice, cada es la noche y la mañana y vio Dios que es bueno, pero cuando termina el sexto día, después de haber creado al hombre, en esta narrativa primera de la creación, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y en esta segunda narrativa de la creación que nos encontramos en Génesis 2, por primera vez en todo el relato de la Biblia se nos dice de algo que no es bueno. Y nosotros que como lectores de la palabra debemos de decir, oh no, todo era bueno en gran manera, y de repente Jehová Dios dice no es bueno. ¿Qué es lo que no es bueno? Que el hombre, el ser humano, esté solo, ¿verdad? Y Dios había creado, ¿verdad? Creó al hombre del polvo de la tierra, lo formó, le dio forma, sopló en aliento de vida, lo plantó en medio de un jardín para que cuidara el jardín, y le dijo que su función era enseñorearse, era dominar, era reinar, era gobernar sobre toda la creación. Amén. Esa es la función del hombre. Sin embargo, cuando la va a realizar, dice Dios, no es bueno que esté solo. Esto no está funcionando. Es extraño, ¿verdad? Pensar que Dios como creador llega a este punto en el que dice, porque hasta aquí nadie ha intervenido, solamente es Dios. Quizá nos quiere dar una lección para nosotros que estamos leyendo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo en esta tarea que le he encomendado a hacer. Y entonces dice, necesitamos, la Trinidad dice, necesitamos hacer algo al respecto, y le haré una ayuda idónea para él. ¿Qué necesita el hombre? Una ayuda. ¿Una qué? Muy bien, los voy a estar haciendo repetir para ver que estén despiertos, ¿les parece? Y aquí en la definición de ayuda idónea es donde muchas veces nos desviamos, donde desde aquí empezamos a entender mal, empezamos a perder el contexto, y ya el resto de la Biblia puede tener un tinte diferente, porque desde aquí empezamos a entender mal. No sé cómo lo entienda usted, pero déjeme le explico cómo me lo enseñaron a mí en la iglesia en la que yo crecí. En la iglesia en la que yo crecí se nos decía y se nos enseñaba que el hombre tenía cosas importantes que hacer, ¿verdad? El hombre era una persona importante con trabajos importantes que hacer, como por ejemplo, no sé, cazar jabalíes, o invertir en la bolsa, o jugar fútbol profesional, no sé. Y necesita que alguien se encargue de todas aquellas cosas que no tiene tiempo de hacer, ¿verdad? Alguien que le haga un sándwich. Necesita una persona que le planche los trajes, ¿verdad? Necesita una persona que le quite las liendres a los hijos mientras la persona importante está haciendo cosas importantes. Se me enseñaron que lo que Dios piensa que el hombre necesitaba es un subordinado. Así se me enseñó a mí, ¿verdad? Que el hombre lo que necesita en este momento es un subordinado que le ayude a tener éxito, que haga todas las cosas que él no quiere o que no tiene tiempo de hacer, y que haga todo el resto de las cosas. Y sabemos que no es cierto, principalmente porque Adán no necesitaba que nadie le hiciera sándwiches, y Adán no necesitaba que nadie le planchara el traje, ¿verdad? Pero hay una cosa más importante, y es ¿no le parece extraña la frase ayuda idónea? Es una frase extraña, ¿verdad? Ayuda idónea, ayuda. Es una ayuda, pero es idónea. Y lo que está haciendo aquí Casiodoro de Reina al traducir la Biblia que nosotros usamos es tratar de traducir una palabra hebrea, que es la palabra, y me gustaría que se la memoricen conmigo, es la palabra eser. ¿Qué palabra es? Eser. Esta es la palabra que en el hebreo original dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle un eser.
Y esta palabra se usa más de 20 veces en el Antiguo Testamento. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego, en partes en arameo. Y Dios dice, necesitamos hacer un eser. Y esta palabra que se encuentra más de 20 veces en el Antiguo Testamento, ¿sabe usted en cuántas de estas ocasiones se refiere a un subordinado? ¿Cuántas cree? ¿5? ¿18? Ni una sola. De hecho, esta palabra mayormente se utiliza para referirse a Dios. Por ejemplo, en Éxodo, no vamos a ir a verlo ahorita, pero en Éxodo hay un momento en que Moisés está poniéndole nombre a sus hijos, y a uno le pone Gersón y a otro le pone, ¿se acuerdan cuál era la palabra? Le pone Eliezer. ¿Se acuerdan que la palabra era Ezer? A su hijo le pone Eliezer, Eliezer, porque Dios, fue mi ayudador y me libró de la mano de Faraón, dice Moisés. Por lo tanto, le pondré a mi hijo Eliezer. O hay otra historia que tal vez usted recuerde, es una historia que nos gusta mucho aquí en Shalom, ¿verdad? Samuel está al frente del grupo del pueblo de Israel y sacan al ejército que los tiene oprimidos, los persiguen hasta un lugar, y dice Samuel, pone una señal y dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Y se acuerdan cómo se llama ese lugar? Eben Ezer. Eben Ezer. Ahí está otra vez la palabra, ¿verdad? Hasta aquí nos ayudó. ¿Quién? El Señor, Jehová, Dios. Salmos está lleno de esta palabra. Salmos habla mucho de Señor es mi ayuda y es mi escudo, y todas las veces usa la palabra Ezer. Está en el Salmo 30, en el Salmo 33, en el Salmo 15, en el Salmo 35, en el Salmo 89. Usted lo puede buscar en su casa si quiere, pero me gustaría que viéramos Salmo 121, un salmo muy conocido. Salmo 121, versículos 1 y 2, dice, alzaré, es una canción, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi? Y en el hebreo dice, Ezer. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi Ezer? Segunda parte contesta, mi Ezer viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Ni una sola vez la palabra Ezer significa subordinado. Todas las veces que la palabra se utiliza en la Biblia, tiene que ver con una ayuda superior que viene a hacer algo que las personas que están recibiendo la ayuda son incapaces de hacer por sí mismas. ¿Se da cuenta? Entonces decir que Ezer tiene que ver con subordinación, con alguien que está debajo en el rango de autoridad, significaría que estamos diciendo lo mismo que de Dios, ¿verdad? Si Dios es mi Ezer y mi escudo, hay un problema, ¿se da cuenta? De hecho está muy cerca de ser una blasfemia. Decir que Dios es nuestro subordinado sería una blasfemia, ¿sí o no? Y los blasfemos no heredarán el reino de Dios. Dice Pablo de dos personas, Himeneo y Alejandro, y les dice, a ellos dos los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, pero usted dice, yo no sabía, yo no sabía que ayuda idónea significaba esto. Y como no sabemos, muchas veces sin querer, hacemos esta idea, o sin querer queriendo, diría el chavo. Pero ahora que ya sabemos, podemos tener más cuidado, ¿verdad? Pero el hombre todavía no se da cuenta, ¿verdad? Recuerden que el hombre fue puesto en la tierra para gobernar, para cuidar, para enseñorearse de la creación. Entonces Dios lo pone a hacer precisamente eso.
Y dice que le trae a todos los animales, ¿verdad? Continuamos allá en Génesis 2, versículo 19. Dios formó a todo bestia del campo y se los trajo a Adán. Y les dijo que les pusiera nombre, ¿verdad? Y Adán dice que se puso a nombrar a cada ser vivo sobre la tierra. Muy creativo Adán para poner nombres, ¿verdad? No sé, pero como a los 5 nombres me hubiera cansado, ¿no? Y te traen una araña así, ¿cómo le pongo? Pues, no sé, 8 patas. Pero Adán, muy creativo, ¿verdad? Le puso nombres, pero fíjense, dice que de entre todas estas criaturas sobre las que Adán debía gobernar, no se encontró ni una sola que fuera el siguiente versículo, no se encontró ni una sola que fuera ayuda idónea para él. Porque lo que necesitaba Adán era alguien que le ayudara en su tarea de gobernar la creación. Y se necesitaba ayuda para gobernar la creación. Las personas subordinadas a él no podían ayudarle, ¿verdad? Las criaturas sobre las que tenían que gobernar no le podían ayudar a gobernar. Por eso no se encontró un ser entre la creación. Lo que Adán necesitaba era alguien que fuera como él. Dios ya lo sabía, pero ahora quería que Adán se diera cuenta. Siguiente versículo dice: y entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Es importante, cuando en la Biblia encontramos que Dios hace que alguien caiga en sueño profundo, lo que nos está diciendo es que Dios está a punto de hacer algo y que el hombre no tiene voz ni voto. Dios está a punto de hacer algo importante, ¿verdad? A Abraham lo puso en sueño profundo y después le dio una visión del futuro. A Jacob lo puso en sueño profundo y le mostró una escalera que le mostraba que el cielo y la tierra estaban conectados. A Daniel lo puso en un sueño profundo y le mostró que estaba a punto de liberar, que la liberación del exilio venía pronto. A Pedro, ¿verdad? Cuando estaba en casa de Simón el curtidor, le vino un sueño profundo y Dios le mostró que no hace acepción de personas y que estaba a punto de llevar el evangelio a los gentiles. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Dios hace caer a alguien en sueño profundo, es porque algo importante, algo que va a cambiar la historia, está a punto de suceder. Y el hombre no va a hacer absolutamente nada al respecto. Y dice que mientras Adán está dormido, Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne de vuelta en su lugar. Ahora, hermanos, no me quiero meter en esto, pero lo tengo que mencionar. No hay tiempo, pero para que se lo lleve de tarea. La palabra que aquí se traduce como costilla, en el hebreo original no significa costilla. En el hebreo original significa lado, ¿verdad? Dice que el arca tenía 2 lados, que un edificio tiene 2 lados. Y hay una palabra que significa costilla, pero no es esta palabra selah significa lado. Y yo creo que a los traductores les pareció muy raro imaginarse a Dios quitándole un lado a Adán y dijeron, pues ha de ser una costilla, ¿verdad? No sé, porque dijeron, se debe ver muy sangriento Adán, partido a la mitad, pero eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Y bueno, usted piensa en su casa qué significa esto, ¿verdad? Pero toma una parte de Adán y la lleva, y a partir de ello dice, Jehová Dios de esta costilla del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, cuando Dios le presentó a la mujer, dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. En términos genéticos,
diríamos que Eva era, bueno, que la mujer que le trajo Dios a Adán era un clon, ¿sí o no? Porque fue tomado de su mismo material genético. Y Adán, que era muy bueno para poner nombres, que le había puesto nombre a todas las bestias del campo, a todas las aves del cielo y a todas las cosas debajo de la tierra, en lugar de ponerle nombre a la mujer, lo que hace es describirla. Es una alabanza, ¿verdad? Y se pone y la ve, y yo me lo imagino haciendo como, pensando que a lo mejor es un espejo, porque dice, es que es carne de mi carne y es hueso de mi hueso, es exactamente igual que yo, pero diferente. Es exactamente mi igual, pero diferente. Y usa una palabra muy chistosa para describirla, ¿sí o no? Le llamaría, tan bueno era para los nombres, y dijo, pues si yo soy varón y ella es igual a mí, pero diferente, entonces ella es varona. Adán no le puso nombre, Adán nada más la describió. Adán le había puesto el nombre a toda la creación, pero la mujer no se atrevió a nombrarla porque era su igual. Tanto como Adán era la imagen de Dios, este ser que Dios le trajo delante de los ojos de Adán, también era la imagen de Dios. Era su ser, era lo que Dios había dicho, esto es lo que el hombre necesita, porque no es bueno que el hombre esté solo, entonces le traigo a la mujer. Y dice, por tanto, aquí hace una cita, el autor del libro hace una inserción, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí el autor del libro interrumpe la narrativa para decirnos el significado teológico de lo que acabamos de leer. Dice, por tanto, porque esto sucedió, porque el hombre le tomaron un lado y de ahí formó una mujer y se la presentó, y era el varón y era la varona, y se unieron y fueron una sola carne. Lo que estaba separado se volvió a unir en un amor perfecto, porque dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. En la Biblia, y yo creo que en nuestra vida cotidiana, la desnudez implica vulnerabilidad, ¿sí o no? Una persona desnuda es una persona vulnerable, ¿verdad? Es una persona que siente que me van a hacer algo, ¿verdad? No es psicológicamente, emocionalmente seguro estar desnudo, ¿verdad? ¿No han tenido ustedes esos sueños en el que están muy estresados porque tienen que hacer un examen, ¿verdad? Y de repente están de vuelta en la secundaria y no saben la respuesta del examen, y de repente ven que sus amigos se están burlando de usted y se acuerdan que se le olvidó ponerse los pantalones? Resulta que esos sueños son muy comunes, no sé cuántos de ustedes les ha pasado. Muestra un estado de vulnerabilidad, pero dice más adelante la palabra de Dios que en el perfecto amor no existe el temor. Por eso estas dos personas que eran una sola carne podían estar desnudos sin avergonzarse, porque la relación entre ellos era una relación de amor perfecto, sin subordinación, sin jerarquía, sin que ninguno de los dos dominara al otro. Y ese es el estado perfecto. Nos dice al final que Dios quiere para las dos mitades de la raza humana. Es el estado que Dios diseñó, que Adán y su ser juntos gobernaran sobre toda la creación. Y si la Biblia terminara aquí, quizá todos estaríamos todavía en el Edén, pero esto no sucede, ¿verdad? Llega Génesis 3, la caída, el pecado, y vamos a brincarnos a Génesis 2, ahí está, ¿verdad? Génesis 3,
Y esto sucede después de la caída, esto sucede fuera del jardín, porque Dios se vio obligado por causa del pecado a sacar al hombre y a la mujer del jardín. Y dicen los teólogos que el pecado no nada más daña a una persona, sino que el pecado daña relaciones, daña primeramente la relación entre el hombre y Dios. La primera relación que daña el pecado es la relación entre el hombre y Dios. En segundo, el pecado daña la relación entre el hombre y la creación. Son dos niveles en que el pecado afecta nuestras vidas, pero en tercer lugar, el pecado daña las relaciones entre los seres humanos. Y este amor perfecto que existía, lo primero que hacen cuando pecan es darse cuenta que están desnudos. Y Eva dice, yo no puedo estar desnudo delante de ese hombre. Y Eva dice, yo no puedo estar desnudo delante de esta mujer. Y ninguno de los dos podemos estar desnudos delante de Dios, porque temieron. Y cuando hay temor, el amor ya no es perfecto. Y entonces, vamos a ver dos cosas que le dice Dios a la mujer. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La relación de una sola carne se ve dañada y se crea una jerarquía. Y entonces el hombre en ese momento empieza a dominar a la mujer y empieza a actuar solo y empieza a ejercer su voluntad sobre la creación. Y ahí tenemos a Caín, que asesina. Tenemos si usted lee la Biblia va a darse cuenta que es la historia de hombres haciendo tonterías, porque no es bueno que el hombre actúe solo, no es bueno que el hombre esté solo, necesita su ayuda idónea. Y después, pones el siguiente por favor, Gus. Este está más adelante más adelante al 20, por favor. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Se da cuenta? Que hasta este momento, fuera del paraíso, es cuando Adán dice, voy a nombrar a este otro ser. Este ser que yo le había dicho varona, porque yo era varona, ella era varona y éramos iguales. Ahora voy a ejercer mi autoridad y le voy a poner nombre, como si fuera el resto de la creación. Hace poco leí un libro sobre un teólogo wesleyano llamado Justo L. González y le gusta mucho mencionar esto, cómo en este momento se rompió la relación perfecta entre las dos mitades de la creación. El pecado, hermano, no es nada más una cosa que yo hago. El pecado no es nada más una cosa que yo actúo. El pecado también es una realidad que se da no nada más dentro de los seres humanos, sino también entre los seres humanos. Y dice Pablo allá en 2 de Corintios 15 que en Adán todos murieron por causa del pecado, pero en Cristo todos somos vivificados. Y si creemos nosotros que Cristo derrotó el poder del pecado en la cruz del Calvario, ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús, Dios por medio de Cristo derrotó el pecado que está entre las relaciones de las personas. Dios derrotó la maldición que le dio el pecado afuera de Edén al hombre y a la mujer, que creó una jerarquía. Como conclusión, hermanos, nosotros somos llamados a santidad. Ese es el lema de la iglesia del Nazareno. Y a veces pensamos,
Santidad simplemente en términos de, bueno, es que no voy a decir malas palabras, no voy a faltar a la iglesia, no voy a matar, no voy a robar, no voy a emborracharme, no voy a bailar, no voy a ver la pelea del Canelo contra el otro señor. Y decimos, eso es santidad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando participamos en los sistemas de injusticia que son causa del pecado? ¿Qué sucede cuando participamos de los sistemas de injusticia? Cuando participamos del racismo, cuando participamos del machismo. Podemos ser personas, podemos ser un pueblo santo y un pueblo machista. No. No se puede, no es posible, porque el machismo es resultado del pecado. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia del Nazareno, que tiene una teología muy clara al respecto. Pero hay una diferencia entre tenerlo aquí y descargarlo a nuestra vida diaria, ¿verdad? Y darme cuenta y ver a mi esposa y decir, ella no está debajo de mí, ella no es inferior a mí, ella no existe para darme gloria a mí, como dicen algunos. Ella existe para darle gloria a Dios junto conmigo, junto con todos ustedes mujeres, junto con todos ustedes hombres. Nuestro propósito es darle gloria a Dios. Así que en este casi Día de las Madres, este es mi regalo, recordarles que ustedes son Ezer. Ustedes como mujeres no son inferiores, son la imagen de Dios. Y lo que diga lo contrario es producto del pecado. Y el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. Dios los bendiga. Gracias por la invitación, hermanos.